Los elementos del currículo en el contexto del enfoque formativo de la evaluación. ¿Sabes cuáles son los elementos del currículo que forman parte de la evaluación desde un enfoque formativo? Si no lo sabes, te invitamos a que nos acompañes en este video informativo. No importa si eres docente, alumno o padre de familia, esta información te será útil. Nuestra idea central es facilitarte la comprensión acerca de qué elementos del currículo se deben utilizar como referente para la evaluación de los aprendizajes desde un enfoque formativo, tomando en cuenta que los aprendizajes esperados son el principal referente para la intervención en el aula y para la evaluación con un enfoque formativo. A lo largo de este video, debes tomar en cuenta que el propósito de la evaluación en el aula es mejorar el aprendizaje y el desempeño de los alumnos, mediante la creación constante de mejores oportunidades para aprender. Además, es una herramienta para mejorar la práctica docente. Principales elementos del Plan y los programas de estudio 2011 desde un enfoque formativo de la evaluación. Dentro de este ámbito, existe una relación entre la evaluación y los principios pedagógicos, dentro de los cuales dos de los principios destacan. Se trata del principio 7, evaluar para aprender, y el principio 8, favorecer la inclusión para atender a la diversidad. Con respecto al principio pedagógico 7, el cual alude al enfoque formativo de la evaluación, el docente es el encargado de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Este es quien realiza el seguimiento, crea oportunidades de aprendizaje y hace modificaciones en su práctica para que los alumnos logren los aprendizajes esperados. También debes centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje, considerando que los alumnos ya cuentan con una serie de conocimientos acerca del mundo que les rodea, además del estilo y ritmo de aprendizaje que los caracteriza. Después de identificar las características de los alumnos, es necesario realizar una planificación para potenciar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Has notado este principio pedagógico dentro de tu formación? Principios pedagógicos. En el principio pedagógico 8, el docente debe de reconocer la diversidad que existe en el aula y ofrecer una educación pertinente e inclusiva. De manera pedagógica se entiende a todos los estudiantes, independientemente de la popularidad social, lingüística y cultural de sus alumnos, así como de la discapacidad y/o las aptitudes sobresalientes que presentan. De igual manera, requiere de estrategias de aprendizaje, enseñanza y evaluación diferenciadas, con las que brinda oportunidades de aprendizaje e inclusión y elimine la discriminación, tal y como lo propone este principio pedagógico. En tu institución, tus profesores y la comunidad estudiantil promueven la inclusión. Profundizando en el tema de la evaluación, los aprendizajes esperados son el elemento central del currículo. Sin embargo, es importante conocer los distintos elementos que ofrece el Plan de Estudios 2011, debido a que contextualizan a los aprendizajes esperados y les dan un sentido específico desde distintas visiones, los cuales se clasifican en elementos de largo, mediano y corto plazo. En los elementos de visión a largo plazo, podemos encontrar las competencias para la vida y el perfil de egreso de la educación básica. En los elementos de mediano plazo se encuentran los propósitos por nivel, las competencias específicas del campo formativo o de la asignatura y los estándares curriculares. Finalmente, en los elementos a corto plazo se encuentran los aprendizajes esperados y el enfoque didáctico. Conozcamos ahora cada uno de los elementos, profundizando en el tema. Comenzamos explicando las competencias para la vida y el perfil de egreso de educación básica, como los elementos de visión a largo plazo dentro de la educación básica. Las competencias para la vida, como su nombre lo indica, son competencias para resolver las distintas situaciones a las que se enfrentarán los alumnos a lo largo de su vida. Por ejemplo, para resolver problemas y relacionarse con otros. Esta capacidad de responder a diferentes situaciones implica un saber hacer de habilidades, un saber de conocimientos, así
como la valoración de las consecuencias de ese hacer, de valores y actitudes. Lo anterior debe ser enseñado durante la educación básica. Las 5 competencias a desarrollar son: 1. Competencias para el aprendizaje permanente. 2. Competencias para el manejo de la información. 3. Competencias para el manejo de situaciones. 4. Competencias para la convivencia. Tomando como referencia tu educación básica, ¿te formaron con estas competencias para la vida? Y de ser así, ¿las pones en práctica? Recuerda que nunca es demasiado tarde para la educación y jamás dejamos de aprender. A largo plazo, también se desarrolla el elemento llamado perfil del egreso de educación básica, mismo que define el tipo de alumno que se espera formar, ya que plantea rasgos deseables que los estudiantes deberán mostrar al término de los 12 años de estudio, como garantía de que podrán desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito en el que decidan continuar su desarrollo. Este aspecto comprende habilidades como el uso del lenguaje, la argumentación de opiniones, el análisis de problemas y la identificación de soluciones, el manejo de la información, la comprensión y la identificación de procesos, el desarrollo de valores sociales, el trabajo colaborativo, la democracia, la equidad y la interculturalidad, la capacidad para emprender y lograr proyectos, promover la salud, el empleo de los recursos tecnológicos, la valoración y ejercicio de la expresión artística. Tú como egresado, ¿cuentas con estas características y las desarrollas? Es momento de revisar y profundizar un poco más en los elementos del Plan de Estudios 2011, que aportan una visión a mediano plazo. El primero de ellos son los propósitos por nivel, los cuales explican lo que se pretende que los alumnos logren en cada nivel de educación básica, mismos que ponen en evidencia la articulación curricular entre los 3 niveles. Los propósitos están fuertemente vinculados con cada campo formativo y con el desarrollo de competencias. En el caso de primaria y secundaria, los propósitos se expresan por nivel y asignatura y responden al para qué o por qué se estudia la asignatura. El siguiente elemento aborda las competencias específicas del campo formativo o de la asignatura. Estas contribuyen al desarrollo de las competencias para la vida. Describen las situaciones en que se espera se pongan en práctica los conocimientos de los alumnos y se formalicen las actitudes que se desea que estos manifiesten. Al expresar de manera integrada los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores, las competencias específicas sirven como referente para la selección de estrategias didácticas. Los estándares curriculares son uno de los elementos a mediano plazo. Estos son los descriptores del logro que cada alumno demostrará en las materias como español, matemáticas, ciencias, inglés y habilidades digitales. Al concluir un periodo escolar, su uso como referente de evaluación está destinado a los ejercicios de mediación externa, nacionales e internacionales, con el objeto de conocer el avance del sistema educativo. Estos estándares sintetizan los aprendizajes esperados de 3 grados escolares y se plantean como indicadores intermedios de lo que el alumno debe de ir alcanzando en el desarrollo de las competencias para la vida de la educación básica. Como docente o como participante del ámbito educativo, ¿qué tan indispensables consideras que son estos elementos dentro de la vida del educando? ¿Y cómo crees que se pueden llevar a cabo fuera del ámbito educativo? Sin duda, son de mucha importancia. La última de las visiones de los elementos del Plan de Estudios 2011 es a corto plazo y es para el trabajo cotidiano dentro del aula. Los aprendizajes esperados es uno de estos elementos, mismos que señalan de manera sintética conocimientos, habilidades, actitudes y valores que todos los alumnos deben alcanzar como resultado de las actividades realizadas en un periodo determinado, es decir, son indicadores de logro que definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser. Son también el referente fundamental del docente para centrar su intervención, la organización del trabajo, la observación y la obtención de evidencias para la evaluación de los aprendizajes.
Otro elemento dentro de esta visión es el enfoque didáctico, el cual explica la perspectiva de cada asignatura o campo formativo y plantea estrategias para la acción integrada de conocimientos, habilidades, actitudes y valores relacionados con su estudio. Los elementos que se desarrollan en el enfoque didáctico están relacionados con el objeto de estudio de la asignatura y las competencias de la asignatura, los conceptos importantes para la asignatura, las formas de trabajo, el papel del docente y el de los alumnos y algunos aspectos de la estructura del programa, es decir, los ejes o ámbitos. La evaluación desde un enfoque formativo en los distintos momentos de la secuencia didáctica. La evaluación desde un enfoque formativo en los distintos momentos de la secuencia didáctica está inmersa en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que se lleva a cabo con el propósito central de mejorar el desempeño de los alumnos. Recordemos que toda secuencia didáctica tiene una etapa de inicio, desarrollo y cierre. Los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación deben confluir, con la finalidad de acercar al estudiante al logro del aprendizaje esperado. La secuencia didáctica debe de plantear desafíos interesantes que orientan a los alumnos a indagar, cuestionar, analizar y comprender. Generar evidencias que puedan analizarse por los propios alumnos y por el docente para reflexionar. Debe de haber una retroalimentación. Hay que tomar en cuenta la finalidad de la secuencia didáctica, pues será la consecución de los aprendizajes que se espera lograr con los alumnos y trazar el trayecto para alcanzarlos. La evaluación al inicio de la secuencia didáctica. La primera etapa de la evaluación es al inicio de la secuencia didáctica. Esta es decisiva para interesar a los alumnos en el aprendizaje, por lo que es recomendable comunicarles lo que se espera que aprendan, cómo lo lograrán y para qué les va a servir. Esto con la presentación de un lenguaje adecuado a las características, los procesos de desarrollo y el aprendizaje de los alumnos. Las actividades que en esta etapa se deben considerar son las relacionadas con la exploración y la activación de los conocimientos previos, que permitirán establecer el punto de partida de cada alumno y del grupo en su conjunto. Cabe mencionar que esta etapa corresponde a lo que se conoce como evaluación diagnóstica. La evaluación durante el desarrollo de la secuencia didáctica. La segunda etapa de la evaluación corresponde al desarrollo de las secuencias didácticas. En esta se desarrollan actividades para introducir nueva información y llevar a los alumnos a comprenderla e incorporarla, transferirla y aplicarla, las cuales deben ir orientadas hacia el enfoque didáctico y las competencias con las que se está trabajando. En esta etapa de desarrollo, la evaluación es formativa y el nivel de complejidad de las actividades para lograr los aprendizajes esperados va acorde a los saberes y al nivel de desarrollo y aprendizaje de los alumnos. Para evaluar, es importante centrarse en los procesos y en las estrategias que los alumnos utilizan al realizar las actividades. La evaluación al cierre de la secuencia didáctica. La tercera etapa de la evaluación es la de cierre en la secuencia didáctica. Aquí se toma en cuenta el qué aprendió y el cómo lo aprendió. Esto con el fin de los aprendizajes nuevos con otros más. Sugerencias para utilizar los elementos curriculares en el enfoque formativo de la evaluación. Establecer criterios para evaluar es una de las tareas más complejas para los docentes dentro de un proceso de evaluación. Por tal motivo, es necesario establecer los criterios de evaluación a partir de los aprendizajes esperados, lo que permitirá valorar las evidencias de desempeño. Por tal motivo, presentamos algunos ejemplos acerca de cómo se pueden emplear los referentes curriculares en algunas situaciones de evaluación. Referencias curriculares para realizar la evaluación en español. El primero de los casos es con respecto a la evaluación en la asignatura de español. Esta se encuentra organizada con base en prácticas sociales del lenguaje en las que se desarrolla un proyecto específico asociado a un ámbito, estudio, literatura o participación social. Dentro de esta asignatura se va a tomar en cuenta todos los elementos mencionados a lo largo del video.
pero para tener evidencia de que se están logrando los aprendizajes esperados, se debe identificar el vínculo que hay entre el producto final y la práctica social del lenguaje. Las evidencias de que el alumno logró los aprendizajes esperados deben establecerse por el docente en las actividades que plantee el mismo diseño de su planificación, considerando la diversidad de elementos que ofrece el programa. Esto implica a su vez que el docente tenga claridad acerca del propósito de cada actividad y de la función que ésta tiene dentro de la secuencia didáctica. La evaluación de las matemáticas debe centrarse en el proceso más que en el resultado, pues es necesario observar cómo es que van avanzando los alumnos en los aprendizajes, qué es lo que entienden de las situaciones que se plantean y qué soluciones encuentran o cómo verifican sus resultados. En cuanto a la selección de estrategias, se estimula la curiosidad y se privilegia el trabajo colaborativo, ya que de esta manera se amplían las oportunidades de acompañar, observar, valorar y retroalimentarse entre sí. Referencias curriculares para realizar la evaluación en formación cívica y ética. En la materia de formación cívica y ética, los aprendizajes esperados no son un producto final, sino que forman parte de un proceso, de tal manera en que la evaluación se debe de enfatizar los procesos y no únicamente en los productos y ámbitos, similar a lo que ocurre en las matemáticas. El conocimiento con el que cuenta el docente en cuanto a la diversidad que existe entre sus alumnos le permitirá tener una mirada abierta y flexible respecto a los alcances y logros de todos y cada uno de ellos. La tarea de la evaluación requiere mucho de que el docente considere diversas estrategias e instrumentos que le permitan obtener la suficiente información sobre los aspectos que ayudan o no a los alumnos a avanzar en el desarrollo de las competencias cívicas y éticas. Por último, en cuanto a la evaluación de expresión y apreciación artística, tratándose del ámbito preescolar, los docentes deben tener claridad de lo que realmente para ellos es relevante observar y de los criterios que se tomarán en cuenta para valorar los logros y las dificultades de todos los alumnos con la finalidad de mejorar su acción educativa, como objetivo principal de la evaluación. Los aprendizajes esperados aquí están asociados con las competencias de cada campo formativo. En síntesis, para retroalimentar la práctica educativa y mejorar el aprendizaje, se requiere conocer el enfoque de cada campo formativo, saber qué competencias y aprendizajes esperados se están favoreciendo con la actividad e identificar qué conocimientos, habilidades, actitudes y valores son los que se ponen en práctica en el aprendizaje esperado. Preguntas frecuentes. Algunas de las preguntas frecuentes que los docentes han planteado y que están relacionadas con los temas que se abordan en los apartados anteriores, te las presentamos a continuación y daremos la respuesta. ¿Necesito conocer todos los elementos del plan y los programas de estudio para el desarrollo de mi actividad docente? Sí, porque el conocimiento de los elementos que ofrece tanto el plan de estudios como los programas de estudio permite desarrollar una visión estratégica de la actividad cotidiana. El Plan de Estudios 2011 concibe la educación básica desde una perspectiva integral, por lo que la información que ofrece da sentido y perspectiva a cada una de las asignaturas y de los campos formativos, al tiempo que permite articular todos los esfuerzos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué es un referente de la evaluación? Son los criterios que constituyen las características deseables del producto o situación que se va a evaluar. Un referente de evaluación sirve para contrastar lo obtenido contra lo deseable. ¿En qué momento de la secuencia didáctica se realiza la evaluación con enfoque formativo? Se lleva a cabo al inicio, durante el proceso y al final de la secuencia didáctica. Se considera desde la planificación de clase hasta la consigna y comunicación de los... De manera general, en este tema, para lograr retroalimentar la práctica educativa y mejorar el aprendizaje, se necesita conocer el enfoque que tiene cada campo formativo, saber qué competencias y aprendizajes esperados están favoreciendo con la actividad e identificar qué conocimientos, habilidades, actitudes y valores son los que ponen en práctica cada aprendizaje esperado. Y ahora, con todo lo revisado aquí,
¿Comprendes la importancia de la evaluación dentro del ámbito educativo? Y entonces, ¿qué esperas para ponerla en práctica y desarrollarla de manera correcta?